Hola amigos de Si me lo hubieran dicho antes, amigos y amigas, como siempre es un gusto estar con ustedes. Estábamos preguntándonos, hola Eric, hola Carla, perdón, no los saludé. La banca. Estábamos preguntándonos cómo cerrar este año 2023 y haciendo ahí lluvia de ideas nos gustó mucho un planteamiento que nos hizo Carla. Entonces voy a dejar que Carla sea la que nos explique de qué trata este programa de cierre de año. Bueno, muchas gracias, Juanca. Muchas gracias, Eric. Parece mentira. Ya vamos a cerrar un año de este espacio, ¿verdad? Y pues qué bueno y que se dé el espacio también, lo conversábamos ahora fuera de cámaras, para un poco abordar en este fin de año, ¿verdad? El tema de cómo potenciamos las metas empresariales que sí se cumplieron. ¿Y por qué lo planteaba de esta manera? Le decía a Eric y a Juanca que usualmente, porque así funciona la mente, lastimosamente, ¿verdad? Vamos a tender a pensar en lo que no se cumplió. Vamos a tender a pensar en aquello que nos propusimos a principio de año a nivel de empresa, de organización, y que no alcanzamos. Por una o X razón, no se alcanzó. Y puede que, ¿verdad?, caigamos en esa trampa de enfrascarnos en pensamientos repetitivos sobre ese tema. Por eso el planteamiento de hoy es enfocarnos en aquello que sí se cumplió, cómo lo potenciamos, cómo podemos nosotros celebrar el éxito del cierre de un año, ¿verdad? Un año calendario empresarial con aquellas metas que sí cumplimos y cómo esto lo socializamos y hacemos parte para que la gente lo internalice, ¿verdad? Para que sean metas colectivas. Entonces nos pareció un programa muy interesante para cerrar el año con una tónica positiva, ¿verdad? Donde podemos, como decíamos ahora, reflexionar y sobre todo invitar a esa reflexión, ¿verdad? Para después de eso poderlo comunicar a los colaboradores. Un poco va por ahí. Entonces, dándole vuelta al tema, con Eric y con Juanca, ¿verdad? Hablábamos de algunos aspectos interesantes en este tema y empieza por ahí. O sea, el tema, voy a usar una palabra que quizá es un poco trillada, quizás se usa más en los aspectos personales, ¿verdad? Pero ¿cómo reconocemos? ¿Cómo nos reconocemos empresarialmente hablando y cómo nos celebramos como organización? No sé, Eric, si quieres aportar algo sobre este tema y sobre todo porque a nivel de estrategia me parece tan importante, ¿verdad? Es un tema que toca la estrategia, pero toca también el recurso humano de la organización, ¿verdad? Toca el clima laboral y empieza a crear cultura. Entonces, por ahí es donde queremos enfocar. Muy bien, yo aquí tal vez la parte que me gustaría aportar es que tenemos que entender qué motiva a nuestro equipo. Yo recuerdo una vez que estaba trabajando con uno de los cobradores y le dije, mira, Alejandro, has hecho un gran trabajo, quiero darte una bonificación porque el trabajo ha sido muy bueno, estamos varios gerentes y me dice, vea, no me dé nada, ya yo recibí lo que quería y fue su reconocimiento y el reconocimiento en el equipo. Entonces, esa parte es interesante. A veces creemos que a la gente, toda la gente se mueve igual, por dinero o por la misma forma. Entonces, me parece que lo primero es reconocer qué le gusta al equipo y con qué se siente bien. Hay algunas empresas que entregan como certificados o premios a la persona que hizo el mejor aporte, al mejor vendedor o qué sé yo, un tema más social. Hay algunos otros equipos que premian a los ejecutivos con algún bono, un aguinaldo, dos aguinaldos, de acuerdo a los logros, en proporción a las utilidades, por ejemplo. De pronto alguna gente está esperando la fiesta de fin de año, ¿verdad? Entonces a mí me parece que, como lo plantea Carla, tener claridad de lo que hicimos bien y hacer la celebración acorde a la cultura de nuestra empresa. A mí me parece que ese sería mi primer aporte en ese sentido. No sé qué piensan ustedes. Yo quiero tal vez decirle a Juanca, y no sé, Juanca, si aquí corto la idea que tal vez traías, pero tal vez que comentemos un poco con esto que dice Eric como antesala, cómo nos motiva a los nuevos desafíos, porque celebrar también abre una puerta a otras cosas. Sí, de hecho casualmente iba a hablar un poco de eso porque por lo menos la evidencia científica más reciente que yo he leído va en esa línea, que el reconocimiento, la sensación de progreso es uno de los motivantes más poderosos. Entonces creo que tiene los beneficios de celebrar lo que estamos haciendo bien, pero reforzar también eso. Entonces al tener esa sensación de avance, de progreso, eso también ayuda a motivar. Y creo que, bien lo señalaba Eric, tiene que ser muy alineado con la cultura de la organización. Porque a veces uno escucha temas de que el mejor vendedor, que el mejor ejecutivo, y eso a veces más bien levanta un efecto contraproducente, ¿verdad? Porque cuando no está claro quién fue el mejor y por qué, son incentivos que a veces se vuelven peligrosos.
Entonces yo pienso que una sensación o una celebración de grupo, de que como equipo todos logramos esto, independientemente de que unos aporten más y otros por el tipo de puesto, por la experiencia, por el grado de exposición, pero ese tipo de celebraciones grupales son muy importantes para construir esa cultura y para reforzar esa sensación de equipo de trabajo. Y lo otro también muy importante es que en todas las organizaciones, y aquí estamos hablando siempre de empresas, pero también de instituciones, de entidades sin ánimo de lucro, incluso hasta en cuestiones que no tienen que ver tanto con el tema empresarial, en todas las organizaciones, a ver, siempre hacemos algo bien, ¿verdad? Siempre hay algo que tenemos que celebrar. Entonces, pienso que eso es parte de reconocer esas cosas. Ya habrá otro momento para ver lo que podemos mejorar, pero me parece que eso es muy importante y yo le añadiría, alineando con lo que decía Carla, que nos ayuda en el tema motivacional y nos ayuda a generar ese sentimiento de equipo que muchas veces es muy importante, ¿verdad? Sí, me parece súper bien y a esto también le agregaría que no nos quedemos en la celebración, vamos a analizar el éxito, ¿verdad? Como frase, no se nos olvide el análisis del éxito. O sea, en realidad con esto examinar esas estrategias, esos caminos que tomamos para hacer las cosas bien, cómo identificamos esas fortalezas, ¿verdad? Porque la celebración nos puede embriagar y quedarnos nada más en un tema muy emocional, ¿verdad? Pero cómo bajamos esto a lo racional y le podemos poner esa frase para racionalizarlo, ¿verdad? El análisis del éxito, cómo logramos llegar ahí, cómo podemos replicar esto en futuras acciones, ¿verdad? Y cómo esto nos puede ayudar a abrir otras puertas. Erika. Yo creo que en eso, yo tenía un profesor que decía que a veces los administradores nos obsesionábamos con agarrar las debilidades y ver cómo las mejorábamos y trabajar siempre desde lo negativo, y lo que realmente nos hacía lograr los resultados lo descuidábamos, ¿verdad? Entonces coincido con Carla en el sentido más bien cómo puedo fortalecer, engrosar, darle más vitalidad a las cosas que nos permiten lograr ese éxito, ¿verdad? Y seguirnos distinguiendo por ese tipo de características. Eso para mí me parece importantísimo. Yo hace poco leí una frase, no me acuerdo la fuente para haberlo citado, pero por ahí decía, ustedes han escuchado la frase esta de que uno aprende más del fracaso que del éxito. Y entonces la frase trataba de desmentir un poco eso y decía que en realidad uno no aprende el fracaso, uno aprende del análisis del fracaso. Y creo que vale igual para el éxito. A veces dicen que uno con el éxito no aprende, una organización, una persona, pero me parece que cabe lo mismo. No es que el éxito o el fracaso como tal enseñen. Lo que enseña y lo que uno aprende es el análisis que haga. Entonces creo que es muy válido lo que decís en el sentido de analizar las causas del éxito, porque esas son las que nos van a permitir aprender, así como podemos analizar las causas del fracaso. Pero en esta línea que estamos conversando, creo que eso es muy importante para tratar de ver cuáles son los factores con los cuales hemos estado haciendo bien las cosas. Entonces creo que el análisis del éxito es muy importante también. Sí, hay una cosa importantísima una vez que estamos en este camino, ¿verdad? Y hemos hecho esa celebración, esa automotivación, ese análisis del éxito, y es el tema de cómo empapamos a la gente en esto, cómo hacemos que la gente internalice, ¿verdad? No pensar en lo que no se hizo, que obviamente habrá su espacio para hacerlo, pero no ahora, ¿verdad? Como estamos conversando, y que en realidad internalice el cómo celebrar y el cómo llevar eso a un plano racional. Y yo creo que esto nos lleva al término que, bueno, obviamente es muy apto a la formación también que tengo, y es el tema de la comunicación. ¿Cómo genero comunicación organizacional basada en el éxito? ¿Cómo llevo en realidad como organización a esta autocelebración a la gente para que se monte en ese patín o en ese tren, ¿verdad? Y diga, esto también fue mío. Yo creo que definitivamente la comunicación juega aquí un papel importantísimo, ¿verdad? Para mantener a la gente motivada, pero también como una forma clave, Eric y Juanca, de ser transparentes en la organización. Seamos transparentes no solo en lo que no se logró, sino también en lo que se logró y el cómo. Concienticemos a la gente de ese valor de la transparencia que crea cultura organizacional. No sé qué quieren compartir sobre esto, pero me parece que es un tema muy apasionante. Mira, el tema de cómo le trasladamos a la gente el valor de la transparencia, tanto en aquello que no logramos como en lo que logramos. A mí hay un tema que con todo esto me preocupa, y es que a veces el empresario no tiene tiempo para esto. Así es. No hay tiempo para celebrar, no hay tiempo para comunicar, es un tema de corre, ya cerramos un proyecto, venimos con el que sigue, y aquello es un infinito, pero me parece trascendental. Crear conciencia, Eric, además. Y sacar tiempo para estas cosas importantes. Es que estás creando cultura, estás reforzando puntos positivos, estás comunicando logros.
Yo recuerdo, yo tengo un cliente, hace un año retomamos, y él me decía, cuando yo era vendedor, yo tenía una campana y cada vez que pegaba una venta, tocaba la campana y todo el mundo tenía que enterarse que teníamos una nueva venta. Yo creo que el hecho de sacar ese espacio y tocar la campana me parece trascendental para la gente, porque mi papá a veces decía que somos como la gallina, que pone un huevo y lo cacarea todo el día, pero la tortuga pone 150 huevos en la playa, los tapa, da media vuelta y se va, ¿verdad? Entonces, el problema de la tortuga versus la gallina, ojalá pudiéramos cacarear más lo que de verdad hacemos, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que también quizá alguien que nos escucha podría, o que nos ve podría decir, bueno, pero es que en esta época es el pico, es la temporada alta, no hay tiempo para eso, pero yo creo que parte de conocer la organización es conocer cuándo esto se puede hacer. O sea, la mayoría de gente tendemos a pensar, por cambio el año natural, de que diciembre, enero es una buena época, pero estamos claros de que hay sectores donde esta es una temporada que apenas hay tiempo de parar para respirar. Pero habrá otras temporadas donde esto podría ser el equivalente, ¿verdad? Donde ya ese ritmo baja y se pueden hacer esas cosas. Entonces yo haría esa anotación, por si alguien que nos está viendo diga, sí, pero eso en mi organización no funciona, bueno, pero busque el espacio, probablemente no sea diciembre, quizás sea agosto, junio, julio. Algún espacio debería haber. Y lo segundo es que concuerdo completamente y yo le agregaría lo que decía Carla, también la autenticidad. Es decir, esto tiene que ser auténtico, ¿verdad? No puede ser algo simulado. A veces buscamos especialistas para que nos ayuden a hacer un mensaje muy lindo, muy llegadero, pero yo pienso que en estos casos es más lo auténtico y el contenido que la forma. La forma se puede ir mejorando y se pueden buscar formas de cómo cada día ser más transparente, pero me parece que es algo que tiene que salir auténtico de las personas que lideran la organización y eso se nota, ¿verdad? A veces uno puede tener quizá algo que se pueda mejorar en su forma, pero si lo está diciendo auténticamente se siente y se nota. Entonces creo que yo agregaría eso que decía Carla de la transparencia y la autenticidad. Creo que es muy importante a nivel de comunicación y a nivel de empresas, para que esto tampoco se vea como algo cínico, ¿verdad? Sí, nos dan una palmadita en la espalda para que sigamos trabajando, pero no hay reconocimiento, no hay nada. Creo que tiene que ser auténtico para que rinda un buen efecto. Y es que Juanca debe ser auténtico, porque al fin y al cabo estamos creando cultura. O sea, esto no puede ser un hecho aislado, ¿verdad? Y yo creo que los tres coincidimos en que no es un tema solamente de rendición de cuentas por rendirlas, es en realidad crear una cultura que se base en la celebración de lo positivo, que en realidad tome el tiempo, como lo decía ahora Eric, y la toma de tiempo viene desde la conciencia. O sea, si yo como gerente no tengo esa conciencia de que hay un espacio para hacer esto, ¿verdad? Obviamente no lo voy a ver importante, ¿verdad? Entonces, desde esa formación de cultura, me parece que viene a ligarse con la transparencia y esa autenticidad de la que hablabas. Y importantísimo esto también, abrirle el espacio al aprendizaje continuo. Pues aquello que en realidad nos dejó las metas cumplidas, ¿verdad? En este año, y como dice Juanca, buscando el espacio, hasta los medios de cómo hacerlo, ¿verdad? Todo eso nos abre a tener esa oportunidad de saber que el aprendizaje continuo tiene que estar presente en esto, ¿verdad? Porque aquello que vimos bien, ¿por qué no replicarlo? Porque eso que vimos, hicimos bien, no generar un método para hacerlo en la empresa, ¿verdad? Y ese método se puede ir mejorando, ¿verdad? Esas metodologías propias de la organización. Entonces, yo creo que además abre la puerta a ese aprendizaje continuo. Hay cosas con las que nosotros trabajamos mucho, insistimos mucho. Ayer estaba en una junta directiva. Es una empresa que trabaja con tecnología y entonces el otro director decía, ¿cuántos paneles quemamos este año? Entonces el dueño decía 3. Y entonces, ¿cuánto nos costó eso? Como $10,000. Y entonces le preguntaba, ¿y tenemos un documento que cuente cómo no quemar paneles? Bueno, entonces, a mí nuevamente volvemos al tiempo. Me sigue preocupando que para estas cosas importantes sigue sin haber tiempo. Debería haber un video, debería haber un documento de esas cosas que aprendimos, que creo que lo planteas muy bien, ¿verdad? ¿Cómo no quemar un panel a la hora de instalarlo? Y esas cosas que aprendimos deberían quedar documentadas. A Juan Carlos y a mí nos gusta mucho un autor, ¿cómo es que se pronuncia Juan Carlos? Michalowski. Michalowicz o algo así. Ok. Él trabaja mucho en empresas pequeñas y él dice que él documenta mucho en video. Y él dice, ve, agarre el teléfono y con el teléfono hace usted un video de 1, 2, 3, 4 minutos
de la cosa y circule solo al personal y estás compartiendo. No tiene que ser un manual con diagramas de flujo y todo aquello, puede ser algo sencillo, ¿verdad? Pero sí me parece que hay que propiciar este aprendizaje en la organización para potenciar lo que hemos aprendido y para que no nos vuelva a pasar lo que no queremos que nos pase. Así es. Hay un libro muy interesante en el tema de estrategia que habla de la organización que aprende, y ese concepto siempre me parece que hay que seguirlo acuñando, ¿verdad? Esa organización que aprende es eso, Eric. Algo tan simple como lo que decís, cómo empiezo a documentar de forma además que sea accesible para la gente, ¿verdad? Y accesible para los niveles de la organización. Y como lo decías, puede ser en un video, etcétera, ¿verdad, Juanca? Creo que ibas a decir algo y te quité la inspiración. No, en realidad era poco, es más, estaba diciendo que ya tenemos un tema para el otro año, porque todo este tema de gestión del conocimiento, de la organización que aprende, es todo un tema, y me parece que merece un capítulo aparte, porque esto que dice que lo hemos leído y lo hemos compartido, pero hay muchos otros mecanismos. Yo creo que ahí lo valioso es encontrar cómo podemos, y va a sonar muy académico, muy técnico, pero al final es un poco cómo podemos gestionar el conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que toda la organización aprenda y que el conocimiento no esté solo en una persona? Pero mejor no me extiendo porque es un tema que me gusta muchísimo. Lo vamos a tratar después en un programa aparte, pero sí, estoy de acuerdo que parte del proceso en que estamos es cómo la organización aprende de las cosas que hizo bien. Así es. Y bueno, yo creo que para ir cerrando este espacio, ¿verdad? A mí me gustaría tal vez mencionar cómo mantener el impulso de esta celebración, cómo llevarlo a la racionalización, como dijimos ahora, ¿verdad? Generando ese análisis de éxito, pero mantener el impulso y la progresión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que la gente no sienta como ese chispazo de, uy, sí, vamos a celebrar porque logramos las metas y ya? O sea, esa celebración se acabó. Es en realidad crear cultura, es seguir haciendo acciones constantes para que ese impulso y progresión se sientan. Así como en algún momento lo trataremos el otro año, ¿verdad? Cómo mejorar aquello que no cumplimos o qué hacer con aquello que no cumplimos, cómo en realidad mantenemos el impulso y la progresión de lo que sí cumplimos. ¿Qué pueden agregar ustedes de esa parte? A mí me parece que vos lo planteabas muy bien entre lo que estuvimos discutiendo y es que debería esto propiciar una meta más retadora para el siguiente año, ¿verdad? Y aquí volvemos a la parte de medir y de tener métricas claras y de decir, bueno, no es un número por un número, es que ya el equipo demostró que sí podía, ¿verdad? Ya logramos resolver condiciones. Hoy estaba con una clienta que yo le decía, bueno, del año pasado a estás arrancando el año con una cantidad importantísima de inventarios, ahora tenés que vender. El año pasado no tenías que vender, que no teníamos, el proveedor se había quedado sin surtido y X y Y. Entonces, ¿cómo aprovechamos las condiciones que tenemos para catapultar la organización? A mí me parece que desde ese punto de vista, el comentario tuyo, Carla, muy valioso. Yo agregaría que también hay un tema de ciclos y de etapas, ¿verdad? Porque estamos cerrando un año, pero muchas veces, dependiendo del tipo de organización, la planificación puede ser que no sea anual, trimestres, meses, bimestres. Entonces creo que también hay que tener esa consideración. Y yo creo que hay un enfoque que también es interesante, que lo he leído en algunos libros y he conversado con un par de alumnos, de cómo, por ejemplo, la organización puede enfocarse por temporadas en ciertos temas. Entonces, ahora que viene enero y febrero es la temporada para tal tema y vamos a enfocarnos duro en eso y después pasamos a otra temporada y vamos a enfocarnos en otro tema. Entonces, lo que quiero decir es que, y un poco a tono con lo que decía Erika al inicio, hay que asociar o hay que alinear esto muy bien con la cultura organizacional, pero también con la logística, digamos, o con las particularidades de cada empresa. Porque, por ejemplo, este tipo de ejercicio que estamos recomendando, hay que saberlo ajustar. Qué sé yo trabajo en una universidad, entonces la universidad tiene ciclos muy claros, ¿verdad? Enero y febrero son ciclos más bajos porque muchos no han entrado a lecciones, pero una organización que esté en el mundo comercial probablemente es una temporada muy alta, diciembre, y después viene un bajonazo. Entonces también me parece que parte de ligado con el aprendizaje y con cómo hacemos estos retadores, también conocer esas particularidades de la empresa para tratar de ajustar este enfoque de movernos a nuevas metas, de establecer nuevos retos, pero también que no vaya a contrapelo de la naturaleza propia de la empresa. Creo que eso es muy importante
para tropicalizarlo, diríamos en Costa Rica, no sé en el resto de países que nos escuchan, digamos, para traerlo a la realidad nuestra, que eso me parece que es muy importante también. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y al fin y al cabo, Juanca y Eric, yo creo que un poco la discusión y el análisis de hoy era ese, ¿verdad? El poner en la palestra, ¿verdad? La celebración, la motivación, pero también el análisis del éxito, como dice Juanca, adaptado, ¿verdad? A esos procesos de logística, esos procesos que tiene la empresa que se generan a partir del autoconocimiento que pueda tener empresarial, ¿verdad? La organización como tal, sus tomadores de decisiones, pero dejar acá, ¿verdad? En la mesa y en la mesa de análisis de, si me lo hubieran dicho antes, un tema que a veces no tenemos conciencia, ¿verdad? Y es este que trajimos hoy. Así que ojalá que pues estas conversaciones que hemos tenido, que es un tema que da para mucho, pues les sirva y les haga reflexionar en este fin de año calendario, no fin de año empresarial, porque podría ser diferente, como lo dijo Juan Carlos. Así es. Y de parte de todo el equipo, tal vez arranco yo a agradecerles por la compañía. Sabemos que muchos nos oyen, otros nos oyen y nos ven, y que esperamos aportar un grano de arena, que disfruten mucho estas fiestas, que la pasen muy bien, muchos éxitos para el próximo año. No sé, Carly, Juanca, que quieren dar algún mensaje de cierre. Muchas gracias, Eric. Yo también desearles felices fiestas. Ha sido un año muy bonito en si me lo hubieran dicho antes, invitarlos a que el otro año nos sigamos discutiendo, analizando. Siempre ponemos temas que podamos compartir los tres y cuando hemos traído invitados también, ¿verdad? La idea es pues que sea de provecho para ustedes y pues el otro año esperamos que sigan con nosotros. Igual, sumarme a los buenos deseos para este final de año e inicios del próximo. Y también plantearles que cuando quieran escuchar algún tema, cuando quieran plantearnos algún tema, pues siempre estamos abiertos y nos encanta que nos propongan temas. Y bueno, y como siempre decimos, síganos en todas nuestras redes sociales con el nombre de Si Me Lo Hubieran Dicho Antes. Chao, que estén muy bien. Gracias, chao.